Hola una vez más y saludos cálidos con un Maite Irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de La Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi nuevo canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro cuento de la producción narrativa de mi país natal, Xeretamí, Paraguay, situado en el corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula Nilo y es de René Ferrer, ganadora de los 2 premios literarios máximos de Paraguay: el Premio Municipal de Literatura en 2010 por su novela La Querida y el Premio Nacional de Literatura en 2011 por su poemario Las Moradas del Universo. Y escritora que es además gran difusora y promotora de la literatura paraguaya en el exterior, a través de su participación en congresos y simposios internacionales en España, Madrid en 2017, Sevilla en 2019, Francia, Italia, algunos que me tocó compartir con ella en Estados Unidos, en Atlanta, Georgia, en la Universidad de Kansas, en Washington, D.C. y en varios otros lugares. Conocí personalmente a René en 1989, cuando a fines de marzo fui a Asunción como parte de una delegación académica de observadores internacionales auspiciada por la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA. Desde entonces, desde hace más de 30 años, no hemos perdido el contacto, reencontrándonos de tanto en tanto y a menudo en presentaciones de libros, conferencias, charlas, ferias de libros, reuniones sociales. Y en todos estos encuentros, René siempre brillando por su entusiasmo, su carisma y su profundo conocimiento de las letras y la historia de nuestro país. Les quiero contar una anécdota relacionada con René y su obra La Querida, porque esta forma parte de un corpus de novelas bastante conocidas sobre la dictadura, el poder absoluto y sus consecuencias. Novelas como El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez, El recurso del método, de Alejo Carpentier, El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias, Yo el Supremo, de Augusto Roabastos, La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. Pero La Querida es la primera, que yo sepa, escrita por una mujer. Y aquí va la anécdota. Hace unos años, tal vez 2005 o 2006, conversando con René sobre el tema de la censura en Paraguay en época de Stroessner, le decía yo que me había enterado de casos de censura relacionados específicamente con la música de mi padre. Se trataba de músicos o amantes de la música popular paraguaya que por tocar o pedir que se tocaran canciones de papá habían sido arrestados o castigados de alguna forma. Allí me contó René que ella también había sido testigo de un incidente similar cierta vez que asistía a una reunión de amigos y a alguien se le había ocurrido pedir una música de Méndez Fleitas. Fue entonces cuando me dijo que estaba pensando escribir algo sobre el tema de la música prohibida en Paraguay durante la dictadura, y específicamente sobre las canciones con autoría o coautoría de mi padre. Me preguntó dónde podía conseguir un CD con esa música. Y como justo unos días antes me habían hecho llegar varios ejemplares de un CD con más de una docena de sus canciones, el CD titulado Recordando a Epifanio Méndez Fleitas, le regalé uno a René. Pasó el tiempo y después un día, cuando tuve en mis manos La Querida, miré el índice de la nueva novela de René y me llamó la atención el título del capítulo 17, título La música maldita. Lo leí y me di cuenta enseguida de que ahí estaba aquello que ella ya me había anunciado,
incluyendo el incidente del que había sido testigo, en la conversación que mantuvimos en aquella ocasión y para lo cual quería el CD con las canciones de papá. Pero volvamos a Nilo, nuestro cuento de hoy. Incluido en su primer libro de cuentos, La seca y otros cuentos, de 1986, Nilo es un relato bastante breve y tiene una trama muy sencilla. Cuenta la historia de Nilo, protagonista y narrador en primera persona, casi desde su nacimiento, a través de sus recuerdos y vía flashbacks, hasta sus últimos días de vida. Lo interesante de este cuento es el punto de vista narrativo, porque Nilo es un ternero, por ainterei, hermoso, pero ternero, y no adecuado para procrear, para ser toro padre en esa estancia. La narración en primera persona que nos viene dada desde el yo mismo del protagonista Nilo, esa personificación del ternero narrador, hace que a lectores y oyentes nos lleguen muy profundo y nos conmuevan al máximo las tribulaciones, la vida y la suerte de Nilo. Es que nos identificamos totalmente con Nilo. Y ya lo van a ver ustedes mismos en un ratito al escuchar el cuento, que además de darnos la historia de Nilo, también puede ser interpretado a nivel simbólico, como una parábola o tal vez una alegoría. Cuando le pregunté a René si podía compartir con nosotros algo relacionado con la génesis de Nilo, sobre qué le inspiró o qué le inspira en general a escribir cuentos como Nilo, aquí va su respuesta y la cito textualmente. Me inspira el hecho de poder escribir algo sobre un animal, en este caso un ternero llamado Nilo. Nilo narra el cuento en primera persona, lo que va aconteciendo y lo que él va sintiendo. A mí me inspira ese dolor de él, esa vivencia en los trabajos en el corral. Me inspira el hecho de todo lo que conlleva este trabajo de campo, la ida y venida de los terneros para señalarse, marcarse y castrarse, la separación de las madres. Fin de la cita. Le pregunté si tenía un objetivo o un destinatario en mente para su cuento Nilo, y me dijo nuevamente sus palabras. Lo escribí para la gente que tiene experiencias en el campo y tienen animales. El objetivo, consciente o inconsciente, es plasmar el destino inevitable que tienen los mismos. Es un cuento que procura enseñar algo, que el animal también siente, tiene sentimientos. Finalmente le dije que si estuviera en mi lugar presentando su Nilo en un programa radial, ¿qué le gustaría agregar? Y nuevamente la cito. Lo interesante cuando uno lee un cuento delante de la audiencia es lo que uno transmite y lo que llega a los demás con la historia que narra. Y me doy cuenta que este cuento les ha tocado el corazón. Fin de las citas. Y en esto René le ha dado en el clavo. La lectura de Nilo me ha tocado el corazón y estoy segura que al terminar de escucharlo, a ustedes también les tocará lo más profundo del corazón. Y ahora sí, sin más preámbulos, creo que ya están bien preparados para escuchar el audio número 2 que sigue y disfrutar del cuento Nilo de René Ferrer. Y aquí va el cuento de René Ferrer, titulado Nilo. De la primera vez que me arrearon tengo un vago recuerdo. Ahora en el corral, entre tantos como yo, se escucha el bufido de las madres que protestan por los atropellos. Nos apretamos todos bajo un sol que nos recorta. Seguimos la voz de los peones, sus gritos largos. Enceguecidos de polvo y sudor, entramos al torín. Tengo un miedo pavoroso de seguir adelante.
Entonces entré sin resistir porque no sabía nada, pero ahora apenas puedo dominar mi miedo. Por un lado me aprietan los portones y por otro me clavan una picana cerca de la nariz. Recuerdo que aquella vez al salir del brete me pialaron por detrás. Prendidos de mi cola me tiraron al suelo. El humo empañaba las figuras que se movían a mi alrededor. Me picaban los ojos y me quedé muy quieto. Un hombre se acercó y me cortó una oreja. Otro me rebanó la cola. Sentí que alguien gritaba «¡Marca!» y me estamparon un dolor que me llegó hasta adentro, quedándose ahí durante varios días. Con habilidad me abrieron las patas traseras. Escuché a la misma voz anunciando mi sexo. Un peón imponente se acercó, entrechocando los flecos de su piernera, probando el filo del cuchillo con la yema de los dedos. Certeramente me hizo un corte y me estiró una brinza, después la otra. La sangre caliente me fue acariciando la barriga al derramarse. El dolor era insoportable y mugí largo. Cuando aflojaron el lazo, me levanté sacudiéndome el polvo. Aunque me dolía mucho, lo disimulé parándome con aire indiferente frente a la peonada. «Iponainté», decían, y yo aprendí con el tiempo que era un animal de primera. La patrona me miró desde sus ojos verdes. Se le notaba la admiración en la cara sobre la tristeza de mi sangre. Después supe que me castraron porque era un Fleckviek, y en la estancia de mi patrón los toros padres son todos Nelore o mochos negros. Me mandaron al potrero con mi madre, que me lamió las heridas. Su lengua resignada les servía de consuelo. Mi cara era buena y mi cuerpo rollizo. Me llamaron Nilo, aunque en un principio todos, en broma, me decían Lente, porque mi cabeza era blanca, pero mi cuerpo negro, y mis ojos se perdían también en 2 manchas negras. Pronto comprobé que yo nunca podría subirme a una vaca, que no tendría nunca compañera, ni siquiera por un tiempo. Me sentía disminuido dentro de mi cuerpo sin sexo, cuando los cebúes, orgullosos y altivos, olisqueaban a las hembras. Al poco tiempo se los apartó para que estuvieran con ellas. Yo era un novillo y me quedé en la manada. En el campo el viento y los pájaros, que se comían mis parásitos, me hacían la vida agradable. Cuando el sol me envolvía como un fuego, buscaba el monte. Y si llovía, dejaba que la lluvia me lavase el pelo, aunque a veces, en invierno, tenía frío. Siempre me gustó la luna, porque convierte el campo en una distancia lechosa llena de murmullos ocultos. Muchas veces, después de aquello, me trajeron al corral. Me encontraba con los ojos de mi patrona. Ella me hacía fiestas y todos ponderaban mi porte. Aquella tarde escuché que mi patrón le decía: «De aquí puede salir el viaje a Europa». Yo no sabía de lugares más que los lindes de mi potrero, pero le vi en los ojos un brillo tan intenso que me alegré con ella. «De estado Pona», decían los peones al mirarme. Junto con otros me apartaron. Por una vez me sentí diferente y hasta tuve la loca ilusión de ser importante.
Después de pasar por la báscula, subí al camión transganado con los demás y ahora me llevan lejos. Al cabo de muchas horas nos detuvimos. Escuché voces, gritos. El olor de la sangre me frunció la nariz. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para René Ferrer. Esta información proviene de la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicado recientemente en diciembre de 2021. René Ferrer nació en Asunción en 1944. Poeta, narradora, ensayista y dramaturga. Doctora en Historia por la Universidad Nacional de Asunción. René Ferrer es miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, de Escritoras Paraguayas Asociadas, miembro de número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y es una de las escritoras más prolíficas de su generación. De sus obras publicadas, cabe destacar en poesía Hay surcos que no se llenan, 1965. Voces sin réplica, 1967. Desde el Cañadón de la Memoria, 1984. Premio Amigos del Arte, 1982. Peregrino de la Eternidad, 1985. Sobreviviente, 1985. Premio Amigos del Arte, 1984. Nocturnos, 1987. Viaje a destiempo, 1989. Premio El Lector. De lugares, momentos e implicancias varias, 1990. El acantilado y el mar, 1992. Itinerario del deseo, 1994. Edición bilingüe español-portugués, 1997. La voz que me fue dada, poesía 1965-1995, publicado en 1996. El resplandor y las sombras, 1996. De la eternidad y otros delirios, 1997. El ocaso del milenio, 1999. Poesía completa hasta el año 2000, del año 2000. La celebración del cuerpo y otros cantos, 2005. Y Las moradas del universo, 2011. Premio Nacional de Literatura 2011. En narrativa tiene La seca y otros cuentos, 1986, Premio La República, cuyo relato titular, La seca, obtuvo el primer premio Pola de Lena de España, 1985. Los nudos del silencio, 1988, edición en portugués 1997 y en francés 2000, su primera novela. Por el ojo de la cerradura, 1993, premio Los 12 del año, otra colección de cuentos. Desde el encendido corazón del monte, 1994, edición bilingüe español-francés y edición en árabe, 2008. Relatos ecológicos y obra ganadora del primer premio de la UNESCO y la Fundación del Libro en la Feria del Libro de Buenos Aires, 1995. Vagos sin tierra, 1999, novela. Entre el ropero y el tren, 2004, cuentos. Y La querida, 2008, novela, Premio Municipal de Literatura 2010. También es autora de poemarios y cuentos infantiles, entre estos La mariposa azul y otros cuentos, 1987, edición bilingüe español-guaraní, 1998. Salvemos el lago, 2007, una obrita teatral. Y De cómo un niño salvó un cedro, 2011. En 1993 realizó las adaptaciones teatrales de dos cuentos, La sequía, de Rodrigo Díaz Pérez,
y Hay que matar a un chancho, de su propia autoría. Obras que integran la presentación unipersonal Mujeres de mi tierra, llevada a cabo en Francia, España y Colombia ese mismo año, 1993, por la actriz paraguaya Ana María Imiscós. Su producción dramática posterior a su obra poética y narrativa incluye 4 piezas breves: Escape al río, La partida de dados, El burdel y Se lo llevaron las aguas, todas escritas y estrenadas en 1998, y La colección de relojes, de 2001, inspirada en un cuento de su propia autoría.